Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien y que estén empezando muy bien este año, sobre todo con salud, ahora que es muy importante seguir cuidándose. Y bueno, pues agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando, su apoyo en el año pasado, en el 2021. Muchas gracias por el recibimiento que tuvo este proyecto, que pues aquí sigue. Y bueno, pues vamos a seguir mejorando y comentando todo tipo de material de ciencia ficción que nos han pedido y que sé que tanto les gusta. Pero bueno, antes de seguir en el asunto déjenme presentarles al invitado de hoy. Él es el traductor, editor y escritor Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye, Beto, pues también feliz año, que sea pues de crecimiento. Y antes de continuar y de comentar el tema de hoy, pues ya no tuve oportunidad de agradecerte públicamente por el apoyo y por estar aquí comentando conmigo en este programa que, bueno, pues saqué un día de la manga y que me has estado ayudando. Pues muchas gracias, Beto, y espero que pues tengas la oportunidad de seguirme acompañando. Con mucho gusto, ya sabes, aquí estamos. Bueno, y pues vamos a empezar. ¿Qué te parece si relax, no? Algo sencillo, pero bueno, pues creo que importante, porque son como los cimientos de esto que es la ciencia ficción. Ya tuvimos un programa donde hablábamos de la ciencia ficción como entretenimiento y salió un poco el tema precisamente de Edgar Rice Burroughs, autor que probablemente sea más conocido por el personaje de Tarzán. Personaje que a lo mejor me equivoco, pero ¿qué será en el top 5 de interpretaciones, de encarnaciones estará, ¿no? En el 5, por ahí junto a Sherlock Holmes, Drácula, Frankenstein, ¿no? Tarzán debe ser los que también tengan más interpretaciones, ¿no? Muy probablemente, o sea, ¿cuántos actores no fueron Tarzán desde la época de los seriales de cine, ¿no? Sí. Por ahí creo que el caso más famoso y que es el que nos atañe a lo mejor sería el de Buster Crabbe, uh-huh. Que al igual que Johnny Weissmuller, los dos tienen la peculiaridad de que los dos eran medallistas olímpicos, ¿no? Los dos ganaron medallas en la natación y después los dos fueron encargados de darle vida a Tarzán. Y en el caso de, aunque Johnny Weissmuller es el que todo el mundo tiene así como que el primer ejemplo de Tarzán para la pantalla, lo que hace que Larry Buster Crabbe sea tan famoso es que pues él lo que tenía mayor rango de interpretativo, porque además de ser Tarzán, en la década de los 30 estuvo en un serial de Tarzán, estuvo en un serial de Buck Rogers y era el protagonista de los seriales de Flash Gordon. Entonces así como que la trifecta de los héroes de aquel entonces, ¿no? O sea, ¿qué le faltó de los héroes de aquella época para haber interpretado a todos? Pues es los tres héroes más populares del era de oro de las tiras cómicas y los pulps. Los héroes interpretó el mismo actor. Sí, oye, a lo mejor lo más cercano ahora es, no sé, Ben Affleck, que hizo de Batman, de Superman en una película, bueno, aunque sea así muy de refilón. Bueno, pero era Josh Reeves, no Superman, pero traía el traje. Bueno, y Daredevil, pues no se acerca, ¿verdad? Pero una cosa así es como si hubiera hecho ahora Ben Affleck 3 personajes. Y sí, pues, y de hecho ya platicamos, ¿no? Un poquito de por ejemplo, en su momento de Flash Gordon. Ajá. Y este personaje de Tarzán, pues creo que es conocido en todos lados. Y la última adaptación que recuerdo es que habrá sido unos 5 años con el hijo de Alex Skarsgård y Margot Robbie, si mal no recuerdo. Sí, tengo unos 5 o 6 años, calculo. Sí. Es la versión más reciente de Tarzán en la pantalla grande, y que de repente hay un chorral de versiones de televisión, ¿no? Que ya uh-huh. ni las cuentas, porque cada que volteas ya Sci-Fi o 2 películas o una serie o algo así, y tú, ¿qué otro Tarzán? No, pues sí, bien por ellos, chido. Sí, y así como se inventó pues a Tarzán, tuvo algunas otras invenciones el señor Burroughs, entre ellos pues a John Carter, que es el centro de la plática del día de hoy. John Carter, que de buenas a primeras un día apareció en Marte y también tuvo mucho éxito. Y de hecho, pues las diferentes cosas que estuvo haciendo Rice Burroughs
también tuvo una serie de libros, por ejemplo, lo del Centro de la Tierra, ¿no? Pelucidar se llamaba. También otra que se llamaba en Venus, Piratas de Venus, una cosa así. Bueno, Piratas de Venus es la primera novela, es que tenía a sus dos héroes espaciales, ¿no? El primero fue John Carter, Ajá. que corría aventuras en Marte, y el otro era Carson, que era el que estaba en Venus, que es de hecho es de los últimos trabajos de Burroughs, ¿no? Porque sí apareció como 20 años después que John Carter. Sí, en los 30 ya por ahí, más o menos. Oye, y además, pues el tipo que pasó algunas penurias y por eso se metió a escribir cosas, pues también fue un visionario y explotó lo más que pudo, ¿no? Todavía le tocó sin vida ver cómo sus personajes eran adaptados y cobraban mucha popularidad. Sí, ahí al menos es de esos casos que no pasó lo que con muchos otros, ¿no? Que pues realmente el éxito y reconocimiento a sus creaciones se dio hasta después de muertos, que a lo mejor el caso más sonado sería Robert E. Howard, uh-huh. Que pues en realidad su creación más famosa, que es Conan, pues tuvo éxito hasta varias décadas después de ya fallecido el actor y pues no es tan extraño, ¿no? Suele pasar con muchas cosas que empiezan a ser realmente apreciadas hasta muchos años después, o que luego incluso sus familias ponen peros, ¿no? Ahí está el caso de Drácula, sí. que cada vez que la querían llevar al cine, pues la viuda de Stoker era la primera, ¿qué? No, a ver, primero dinero por delante, si no nadie hace nada. Pero pues, sí. Suele pasar y luego... En el caso de Burroughs, pues también está el caso de que sus herederos andan ahí todavía tratando de ver cómo le sacan dinero a propiedades que hace mucho que están en el dominio público, pero pues ya, ese es tema aparte. Sí, comentabas lo de la viuda de Stoker, ¿no? Que casi no conocemos Nosferatu, gracias a ella. Sí, quizás la mejor película de vampiros jamás realizada y por poco no existe, porque pues ahí también habría que decir que pues también que vivos los alemanes, ¿no? Porque estaban adaptando Drácula y no se les había ocurrido que tenían que pagar derechos, y cuando se enteró la señora Stoker, pues sí, estuvo a punto de acabar con ellos, y de hecho la razón por la que la película sobrevive es porque empezó tarde el proceso legal en su contra y algunas copias lograron salir de Europa. Y es por eso que la película se conserva, mayormente porque había copias en Argentina, si no mal recuerdo, sí. donde resurgieron y ya fue de ahí donde se pudo rescatar la película, pero sí, suele pasar, y en el caso de los herederos de Burroughs sí es por ahí un caso que tiene mucho que ver con la película de la que vamos a hablar hoy, todo lo que han hecho en años recientes. Sí, más adelante les contaremos algunas anécdotas, curiosidades de estos herederos que luego salen a decir cada cosita que uno dice, bueno, maestro, pero... Sí, de esos de la época, no sé quiénes son peores, los herederos de Burroughs o los herederos de Sir Arthur Conan Doyle. Qué brutos, de veras. Sí, y ellos ahí bien tranquilos, ¿verdad? No escriben ni su nombre, pero pues quieren seguir sacando, pues, supongo que lo que les corresponde, pero bueno. No, pues ya ni siquiera les corresponde, pero pues, en fin. Ahí están. Oye, Rice Burroughs, decíamos, inventó a Tarzán, inventó este personaje, por ejemplo, lo puso en un contexto, según él, de la selva, y después nos enteramos que la selva que él había concebido, pues no era como tal, ¿no? Había metido mucho de su imaginación, y lo mismo sucede con John Carter, el personaje que se va a Marte y crea todo un mundo así fantástico, y de hecho este mundo de John Carter podríamos decir que ya no tiene nada de ciencia, y de hecho a lo mejor en su momento sacó algunas cosas, ¿no? Que oyó, leyó a lo mejor y dijo, bueno, pues ahí lo voy a ubicar con esto que he escuchado, pero realmente ya de ciencia no tiene nada, es pura fantasía prácticamente. En ese sentido creo que es un abuelito directo como de Star Wars. Aquí casi nunca hablamos de Star Wars, así es que... No, casi nunca. No, ni los conocemos. En ese sentido, pues la época en la que se creó John Carter, bueno, pues había un astrónomo, ¿no? Giovanni Charapelli, que según había estado viendo Marte y dijo, bueno, pues se ven por ahí, se vislumbran unos canales, y él veía como unas líneas, ¿no? En Marte, y todo el mundo se agarró de ahí para decir, esas líneas, esos canales seguramente fueron construcciones de marcianos. Y entre esos
personas, pues Rice Burroughs pues, agarró su tajadita de esta creencia y pues es como mete ahí a John Carter, ¿no? Con estos marcianos. Pero bueno, pues muchas de las cosas que pasaban en esos entonces, por ahí de los 1870s, 80s de ese siglo, pues todo por esto que se inventó de los canales, o se dijo canales, pues ya cada quien interpretó la palabra como quiso. Sí, que, bueno, es que también hay que tomar en cuenta la época, ¿no? No diste fechas, pero esta es la primera historia que se titula Una princesa de Marte. Ajá. La empezó a escribir en 1911 y se publicó originalmente serializada al año siguiente. Entonces, pero pues es que es muy, muy distinto el acceso que tenemos ahora a la información, y que aún así hay gente que tiene el acceso y anda inventando estupideces como lo de la Tierra plana, pero pues en aquel entonces no había tanto acceso a la información. Entonces pues encontrabas alguno en el periódico, te tocaba que en alguna conversación alguien te decía que había escuchado que alguien más decía algo, y pues a menos que estuvieses en un ambiente académico, realmente no tenías acceso a información científica, ¿no? Entonces pues fue tomar algunos pequeños bocadillos de información que había leído o escuchado por ahí, y construir una historia que de hecho la percepción general que se tiene desde hace mucho se le describe como science fantasy, lo que en español muchas veces decimos fantasciencia. ¿Qué es eso, no? Partes de una idea que en teoría está basada en la ciencia, pero como todo lo demás lo inventas, pues en realidad es más cercana al género de fantasía que al de ciencia ficción. Sí, y bueno, pues ya lo comentas, esta historia salió serializada en aquellas revistas Pulp y apareció como Bajo las lunas de Marte en 1912, y ya finalmente, bueno, cuando se recopiló toda esta historia, pues apareció en 1917 como Princesa de Marte, y fue tal el éxito que hizo varios libritos más. Burroughs son 11 de esta serie marciana, por decirle así se le conoce. Curiosamente, repito, el primero es una princesa de Marte, y el último es John Carter de Marte. Curiosamente, alguien en años, casi un siglo después, en Disney se le ocurrió que John Carter a secas era un bonito nombre para publicitar su película, pero bueno, me estoy adelantando. También sucede con Rice Burroughs que bueno, pues su éxito lo llevó pues a poner a John Carter acá en Marte, a crear seres fantásticos, estos marcianos. Inventó dos razas, ¿no? Unos marcianos verdes y unos marcianos rojos, y en medio de eso pues estaba John Carter, que además, curiosamente, y tomando algunas libertades de esto de la gravedad, por ejemplo, hace que adquiera ciertos poderes, ¿no? Uno de ellos es que la gravedad diferente de Marte a la de la Tierra le permita brincar, que en su momento creo que los creadores de Superman, no sé si directamente o indirectamente lo adoptaron, ¿no? Para Superman también brincaba. Hay que recordar que Superman no volaba en un principio, sino brincaba, y John Carter, digamos que en eso es el primero que lo saca, aprovechándose de estas características diferentes al planeta en el que está. Sí, justamente. Y creo que uno de los problemas que tiene la prueba de John Carter es que se tardaron tanto en hacer una adaptación que mucha gente, cuando vio la película, pensaba que se estaban robando cosas de muchas partes, cuando en realidad lo que pasó es que todo el mundo conocía las historias que se robaron cosas de la obra de Burroughs. Y es uno, porque justamente lo que pasa con John Carter es que al llegar a un planeta extraño en donde la gravedad es distinta, pues la gravedad no lo afecta del mismo modo, y pues para hacer la descripción tal y como fue usada por los creadores de Superman, era capaz de saltar enormes edificios de un solo salto. Sí. Bueno, aunque en Marte no hubiera edificios como tal. Exacto, ahí sí no había edificios, pero brincaba bastantes distancias. Y bueno, pues una de las cosas que el señor dijo: ¿y cómo voy a hacer para que llegue John Carter a Marte? ¿Cómo le haré? Pues sus cohetes, pues no, ni se me ocurre. Bueno, en el libro pues entra a una cueva después de pasar un problema es un buscador ahí como de oro, después de haber estado en el ejército, en la guerra civil. Entra a una cueva y bueno, pues sencillamente se queda dormido, y después aparece en Marte, ¿no? Medio explica que algo lo hizo, que siga su cuerpo en Marte y haya una copia, su cuerpo en la Tierra y hay una copia
Marte, una cosa así medio extraña, pero realmente no le importa, ¿no? Él lo pone así de casi en un parpadeo de la Tierra a Marte. Sí, el chiste no importaba cómo lo explicaran, nada más lo que él quería tener a su personaje en otro planeta. Y pues ya, el cómo es lo de menos. Y ya, el cómo, pues total, ¿no? Y eso no es el centro de la historia, son las aventuras de John Carter, como les decía yo. Obviamente, pues el ser humano es el mero, ¿no? Porque tiene habilidades de gran luchador, de espadachín, casi nada se le resiste, y allá conoce, pues, por ejemplo, a una mujer, ¿no? A Bella Toris, que, bueno, pues la presenta como una mujer muy guapa, y pues obviamente ella cae rendida a los pies de John Carter, ¿no? Y es obviamente el estilo de estas historias, pues son muy de la época. Quizás, no sé si físicamente se consigan estos libritos, son novelas muy, muy cortas, de 150 páginas aproximadamente, pero si no, pues en línea probablemente las puedan conseguir, y si leen alguna o dos, pues se darán cuenta de que es un estilo narrativo, pues muy de la época, ¿no? Que es ágil la lectura, pero pues ha cambiado mucho la forma en la que se escribe. Sí, y sobre todo lo que mencionamos, ¿no? Que nació en las revistas pulp, que pues era entretenimiento popular y nadie trataba de querer darse ínfulas de ser literatos de altos vuelos. Así es de que, pues sí, son historias hechas para entretener, y eran para consumo popular. Y la cosa es que como ya están en el dominio público, no sé cómo está el tema con las ciencias en español, porque ya ves que esto cambia de un país a otro. Ajá. Pero si les interesa leerlas en inglés, si no tienen problema con los formatos digitales, les recomiendo que se den una vuelta por la página del Proyecto Gutenberg. Ahí van a encontrar todas las novelas de Edgar Rice Burroughs, tanto de la saga de Barsoom, que es como se conoce a Marte, como de la de Tarzán, o incluso también la que ya mencionamos de Venus, que su Venus se llama Amtor. Es el nombre que le puso a estos mundos. Todas esas novelas las pueden encontrar ahí, porque como son dominio público, pues ya es posible encontrarlas en versiones compartidas de forma legal. No me extrañaría que también estén disponibles, por ejemplo, en el archivo internet, que es archive.org. Seguramente por ahí también está en el repositorio, y en casi cualquier parte que le busquen seguramente encontrarán enlaces. Me imagino por los años que tiene esto, que también en español ya debe ser parte del dominio público. Y respecto a ediciones físicas, no es tan difícil, si le entran a buscar en librerías en línea, por ahí van a encontrar que hay varias ediciones, incluso aprovechando el tamaño de los libros. Hay muchas ediciones con tomos ómnibus que recogen, por ejemplo, 2 o 3 novelas en un solo tomo. Y yo hace, no sé, teniendo unos 12 años más o menos, en una librería de viejo me encontré con un par de las primeras novelas, y me di la tarea de buscar, y descubrí que sí había ediciones recientes, bueno, relativamente recientes, ¿no? Ediciones publicadas en los años 80, 90, que encontrabas a precios bastante accesibles, y fue como eventualmente me releí buena parte de la saga, de la que he leído varios libros cuando niño o adolescente, pero pues ya hace unos 10 años decidí revisitarlas. Entonces sí es posible, ¿no? Por ahí sí, si les interesa, pues sí es posible encontrar, en digital o físicamente. Así es. Oye, Beto, y bueno, pues ya decía yo, ¿no? De estas incongruencias que tenía el señor Burroughs, en sus en donde ubicaba sus historias, ya sea las de Tarzán o las de John Carter. Bien comentas tú que pues eran historias para entretener, todavía no existían como esta ciencia ficción, en donde ya años después ya había autores que sí se metían más que lo que se llama la ciencia ficción dura y demás. Así es que, pues realmente esta historia de John Carter, siendo tan ligera y queriendo llegar a la mayor parte de la gente posible, y que ya existían adaptaciones, decíamos, de Flash Gordon, del mismo Tarzán y demás, pues se buscaba hacer una adaptación. Sin embargo, pues era complicado, ¿no? Hacerla en Marte, sobre todo supongo que el problema de adaptar a los marcianos, ¿no? Porque además estos marcianos verdes que él inventa,
son marcianos de 3 metros, con 4 brazos. Entonces supongo que en la época era complicado hacer, pues, no sé, 20 marcianos así. Y no fue hasta muchos, les decía yo, un siglo casi después que se puede hacer, pero o siempre hubo proyecto para tratar de adaptar a la televisión o al cine a John Carter. Sí, de hecho, uno de los primeros intentos por llevarlo a la pantalla es algo que mucha gente no sabe, pero estuvo a punto de ser una película animada. Y Robert Clampett, un director que a lo mejor el nombre le suena por ahí a algunos aficionados de la animación, porque fue uno de los directores responsables de trabajar en los Looney Tunes. Él había hablado con Edgar Rice Burroughs justamente para adquirir los derechos y tratar de llevar a una princesa de Marte al cine. Y la idea era hacer un largometraje animado. Estamos hablando de que esto fue a principios de los 30, no recuerdo el año exactamente, pero fue a principios de los 30. Pero si se hubieran concretado los planes, tomando en cuenta que es una producción quizás de año y medio, hubiera sido el primer largometraje animado. Porque el primer largometraje animado es Blancanieves y los 7 enanos, que es del 37. Entonces yo creo que al menos unos 4 o 5 años antes pudo haber sido John Carter, o en este caso más bien una princesa de Marte, la que se había convertido en la primera película animada. Pero pues por una u otra razón no sucedió, se cayó el proyecto, y a lo largo de los años pues parecía como propiedad maldita, ¿no? Mucha gente quería hacerlo y nada más nadie, y terminó por lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Que inspiró a muchísima gente, hay toda una generación de escritores y directores de cine que se inspiraron en ellos, se robaron ideas para ponerlas en otras historias, y pues ya cuando más de un centenar de años después de que se publicaron originalmente esas historias, fue que finalmente se concretó el proyecto, y pues con la mala fortuna de que hubo muchos errores en la forma de llevarlo a la pantalla, y ahora es famosa por ser quizás la película que más dinero ha perdido para un estudio grande en Hollywood. Sí, en este caso pues Disney. Y esta película pues sale en el 2012, dirigida por Andrew Stanton. Y bueno, pues ellos deciden ponerle, en un principio yo me acuerdo que sí se llamaba John Carter, así de John Carter de Marte, John Carter of Mars. Y en algún momento lo mocharon y lo dejaron como John Carter. Curiosamente se le conoce también en algunos lados, no sé si aquí, en México, pero John Carter entre dos mundos. En la película, en el Blu-ray, al final viene como John Carter of Mars, pero en el momento del estreno y de la publicidad quedó como John Carter. Sí, yo tengo la idea de que eso tiene que ver con lo que decíamos de los herederos de Burroughs, que cuando estaba Disney trabajando en la preproducción de la película, registraron como marcas algunos nombres, que es algo que a la fecha sigue en discusión, porque había antecedentes de que legalmente no debieran poder hacer eso. Entonces no recuerdo exactamente qué registraron, pero registraron una princesa de Marte, John Carter de Marte, y alguna más por ahí, lo registraron como marcas, y se supone que no puede registrar marcas de un producto que ya tiene algún tiempo en el dominio público. Entonces no sé si tenga que ver con eso el hecho de que se haya cambiado, porque incluso el logotipo que usaban en los trailers pues eran las letras, ¿no? Era JCM. Entonces tendría que haber sido John Carter of Mars. Entonces no sé si fue en aquel entonces, pero te digo que lo del registrar los nombres lo hicieron antes de que apareciera la película, y probablemente fue pensando en, ok, no me vas a pagar dinero por usar el material, pues por lo menos págame por usar los títulos, ¿no? No sé si haya sido eso, pero tengo entendido que fueron varias cosas lo que registraron. Incluso creo que registraron Barzum, que digo que es el nombre que en las historias tiene Marte. Sí, Marte. Pero probablemente esa fue la razón de que se tuviera que cambiar el nombre. No sé, por ejemplo, por qué no quisieron utilizar el título original de la princesa de Marte desde un principio, pero pues también si alguien le da curiosidad, pueden buscar por ahí princesa de Marte, y se van a encontrar con que igual cuando se anunció que Disney quería hacer esto, pues los chicos de The Asylum decidieron hacer su propia versión. Entonces por ahí hay una película que no sé cuándo apareció, pero fue antes, ¿sabes? Por ahí de 2010. Pueden encontrar Princesa de Marte en una edición de The Asylum, y pues con el nivel de calidad acostumbrado por esa productora, ¿no? Ok, no quiero ni imaginarme. Sí,
Sí, y te digo que en el Blu-ray pues viene y la verdad esta se ve padre, las letras, el diseño de las letras, estas JCM, pero pues ya haya sido por los derechos y que no se querían pelear y demás, pues lo dejaron así como John Carter. Y pues hagamos un pequeño, ya hemos hablado de algunas películas curiosamente de ese año 2012. Esta película pues Disney tenía sus esperanzas de que fuera no solamente el blockbuster pues, del año, del verano, sino pensaban en que podía ser toda una serie de películas, ¿no? Se piensa en una franquicia así. John Carter, pues, seguramente vamos a tener éxito y vamos a hacer varias cosas y aquí y allá. Y pues, ¿no? Se dieron un portazo, pero bueno, pues 2012, te platico, Beto, por ahí andaba estrenándose Amazing Spider-Man, Dark Knight Rises, que ya hablamos un poquito de ella, Chronicle, Avengers, Prometeo, Lo Imposible, por ejemplo, unas películas más pequeñas como Sinestro, Las Ventajas de Ser Invisible, una película juvenil muy, muy padre, Los Juegos del Hambre, otra película con nada más el nombre del protagonista, que es Jack Reacher, y creo que también le fue medio mal, o sea que luego ponerle los nombres así a las películas creo que no es buena idea. Dredd, que ya comentamos, Beto, vayan a oír el episodio que hicimos de Dredd, El Hobbit, Pixar sacó Brave, y bueno, pues varias, ¿no? Pero pues la verdad es que sí hubo buenas películas ese año, y supuestamente John Carter iba a dar la pelea y pues no aguantó creo que ni un round. Sí, ahí hubo muchos errores, sobre todo en la forma de promocionar la película, ¿no? Creo que fue donde se dieron los mayores problemas, porque para fines prácticos creo que el error fue que los primeros trailers estaban tratando de explicarte quién era John Carter sin decirte que era una historia de aventuras. Entonces como que ahí creo que sí, ya la regaste, porque la mayoría de la gente vio ese primer avance y si no tenía idea de quién era John Carter, se imaginó que iba a haber un romance, no sé, así como las viejas películas de lo que se conoce como Sandalias y Espadas de los 40 y 50, pues pensar así como, esa es como Hércules pero en el espacio, ¿no? Qué flojera. Y pues sí, no, si ves ese primer tráiler, no los culpas, porque pues sí, era más fácil que hubieras puesto algunas secuencias de acción, mostrar un poquito más de los marcianos, pero pues son algunos de los riesgos que corres cuando tienes un director haciendo su debut en live action, ¿no? Porque también no lo hemos mencionado. Uh-huh. Mencionaste tú que lo dije a Andrew Stanton. Uh-huh. A lo mejor a algunos les suena el nombre, no saben por qué, y pues aquí habría que explicar que en realidad es un director de animación. Él es alguien que pues de entrada es coescritor de las 4 primeras películas de Toy Story. Uh-huh. Coescribió Monster Inc. y es el director de películas tan exitosas como Buscando a Nemo o Wall-E. Uh-huh. Entonces, para esas películas son las que le dieron el poder al interior de Disney de decir quiero hacer esto, y que todo el mundo dijera sí. ¿Cuánto le doy ahorita? Sí, aquí está. ¿Qué más quieres hacer? Y como aparte de todo es amigo personal de John Lasseter, que era el director de Pixar en su momento y que después se convirtió en el director de Disney en general, antes de que salieran por ahí algunos escándalos respecto a su conducta y terminase alejándose en vergüenza del medio. Pues él fue el que convenció a los mandamases de Disney, no solo de permitir que hiciera el proyecto que él quisiera y con el presupuesto que quisiera, sino de darle carta blanca para tener control creativo absoluto de cómo hacer y vender la película. Y yo creo que ese fue el error, porque pues el señor pues sí, era toda una eminencia en el terreno de la animación, pero pues la cosa es que cuando necesitaban armar un tráiler, resulta que no tenía nada de material que se pudiera usar para armar un tráiler, porque nadie le había dicho que tenía que preparar material con anticipación, porque como nunca había hecho una película de live action, no tenía idea de cómo funcionaba, y de hecho eso provocó una serie de encontronazos ahí entre la parte de la producción de la película, que como ya mencioné, le dieron carta blanca y control absoluto, que es algo que no suele pasar, porque pues justamente hay
cuando tienes un proyecto en el que invertiste mucho dinero, pues hay toda una serie de protocolos puestos ahí para tratar de cuidar tu inversión y asegurarte de no perder dinero. El problema es que todo eso se lo saltaron aquí porque le habían prometido control absoluto de todo y estaba todo por escrito, no había forma de que no, ¿sabes qué? Es que si no funciona así te vamos a quitar control. Pues no se puede, porque lo pusiste todo por escrito y ahí fue donde estuvo el problema. Y de hecho, pues el caso es muy sonado a nivel de cómo funciona la industria de Hollywood, porque en aquel entonces Disney tenía muy poco tiempo de haber contratado los servicios de una famosa publirelacionista y publicista que era Mary Carney, que ella venía de trabajar en agencias de publicidad de Madison Avenue, que es el lugar donde se supone que se crean las grandes campañas de publicidad. Era alguien que Disney la trajo porque pensaban que era inyectarle sangre nueva a la forma de vender cosas en Hollywood, y le dieron un contrato que era creo que de cerca de 5 años, y tenía ya un año en la compañía cuando pues le tocó, a ver, pues es que te va a tocar vender esta película. Y cada vez que iban a ver al equipo de Stanton para pedirles material o algo, no había nada. No podían hacer nada, y llegó un momento en el que después de que los primeros avances tuvieron reacciones negativas, que finalmente Stanton fue un poquito más abierto. Ok, este es el material que tenemos, a ver qué hacen. Y iba Carney con su equipo y empezaron a montar cómo iban a armar una campaña, pero resulta que justamente por los contratos que tenía Stanton, él tenía la decisión final de qué pasaba. Claro. Entonces decían, a ver, mira, armamos este tráiler. Sí, esto está bien, pero esto no quiero que lo sean en el tráiler, esto tampoco, y vamos a quitar esto, y quiero que incluyan esto. Entonces, o sea, ¿nos vas a dejar hacer nuestro trabajo o no? Okay. y eso fue un problema tan grave que por ahí hay muchos recuentos de esto, que mucha gente hablando en Conversación de Unidad dice que eran reuniones tan frustrantes que una publicacionista que venía del mundo de la publicidad en Nueva York, que es un lugar súper competitivo, dicen que salía ella llorando de rabia de no poder hacer su trabajo porque el imbécil del director no la dejaba, y lo que pasó fue que ella terminó por renunciar ese mismo año. O sea, fue, me dijeron que yo iba a tener libertad para trabajar aquí, y yo venía con muchas ideas, y me salieron con que no, que resulta que un niño grande que está haciendo el sueño de toda su vida, pues decide que no quiere trabajar conmigo, pues a la goma, me voy. Y se fue, y todo el mundo se dio cuenta que eso era un desastre. Y de hecho en las juntas de inversionistas, que hay estas famosas llamadas conferencias en donde se habla con los inversionistas para explicarles qué es lo que se viene y dónde están puestas sus esperanzas con el dinero, los mandamases de Disney le dijeron a todos los inversionistas: no vamos a tratar de suavizar esto, les vamos a avisar, hicimos una película y todas nuestras proyecciones dicen que va a ser un fracaso absoluto. Vamos a perder dinero. Ya, o sea, ni siquiera piensen en que a lo mejor hay forma de resolverlo. No, ya le dimos vueltas, ya analistas hicieron estudios y esto, y pase lo que pase, John Carter nos va a costar dinero. Entonces, nada más queremos que lo sepan, que pues este año el balance final va a ser horrible, pero ya hay algunos proyectos ahí para que el año que entra nos recuperemos sin ningún problema. Pero ya, desde ahorita tengan la idea que este año es malo por culpa de John Carter. Y tal cual, eso fue lo que pasó, porque la película pues recaudó un poco más de lo que fue su presupuesto de producción, pero pues una vez que le sumas los porcentajes que le tocan a la distribuidora y a los encargados de promoción y demás, pues sí, la película terminó por perder muchísimo dinero. Alguien por ahí propuso un plan de austeridad y no inventes, eso no, acá no aplica, pero bueno. Oye, pues sí, qué feo caso de Andrew Stanton, que pues bien comentas, venía de estos éxitos de su primera película, Bichos, pues ahí más o menos bien, pero Buscando a Nemo y Wall-E, sobre todo creo que Wall-E, que es una gran película. A lo mejor pues, se le hizo fácil, ¿no? Es de la animación a la live action. Es que en realidad decir que hizo una película live action es un decir. Sí, claro. Recuerdo que alguien hacía la comparación y decían que había mucho más personajes animados en John Carter que en cualquier proyecto que haya hecho para Pixar. O sea, tan solo el trabajo que hicieron con las criaturas, los marcianos verdes, los marcianos blancos, porque los marcianos rojos sí son todos humanos, ahí no hay problema. Uh-huh. Pero con todo lo que tuvieron que animar entre criaturas y marcianos, tenía más personajes animados que cualquier película que hubiera hecho para Pixar. Entonces, los fondos y todo esto. Ajá. Hay tanto trabajo en digital que realmente es como si hubiera hecho una película animada
en la que pues de casualidad tenía algunos actores que sí aparecían a cuadro, pero el problema no fue tanto en la forma de hacer la película, sino en no entender que funcionaba de forma distinta de cómo se hace una animación, porque él, a la hora de que trabajaba en una película para Pixar, pues sabemos que las producciones de Pixar se llevan 6, 7, 8 años. Entonces que de repente te digan, no, pues esto tienes un año para terminarla, ya con postproducción y todo. ¿Cómo? ¿Por qué no me dejan trabajar a mis anchas? Pues esa es la cosa, que es distinto. Y el error ahí quizás fue justamente de John Lasseter, de decir, no, pues él sabe lo que hace, déjenlo. Pues ¿cómo vas a saber lo que hace si nunca lo ha hecho? Claro. Si le hubieran dicho, ok, tienes libertad creativa, pero tienes que escuchar lo que te dice la gente alrededor para ver cómo se va a promocionar, cómo se va a vender o qué se va a hacer. Y yo creo que en muchos sentidos el problema con la película, que a mí me parece una película bastante entretenida, la verdad, pero creo que sufre un poquito de lo que en un paralelo podríamos decir lo que le pasó a Peter Jackson con King Kong. Tenemos el caso de un director tan enamorado del material de origen que no era incapaz de decidir en qué momento era necesario hacer algunos recortes o ceder un poquito para asegurarse de que el producto resultase mejor. Híjole, sí, es un ejemplo de cuando tienes como que todo el poder, ya no sabes cuándo parar, ¿no? Exactamente, el de Peter Jackson. Y en el caso de John Carter, material que adora, es la cosa, porque aquí también es el caso, que él decía que la razón por la que le dijeron, ok, ¿quieres hacer tu en live action? ¿Qué quieres hacer? Y yo creo que en una entrevista sí hizo una declaración así que dices, ay, tantito humildad, ¿no? Ahí sí, que le traigan otros 2 vasos porque ya la perdió. Y literalmente dice que decidió que quería hacer esa porque estaba seguro de que nadie más le podría hacer justicia al material. Sí, hay algunos extras en el Blu-ray y él comenta eso, ¿no? Que es una historia que conocía desde muy pequeño y que le gustaba mucho y que, bueno, pues el día que pudo y así de yo la quiero hacer, pues, y le dieron chance de hacerla, pues ahí es donde a veces te gana, ¿no? El corazón por querer hacer las cosas, pero pues no tienes la mente fría y eso es el problema. Sí, y el tema con cómo vender la película, creo que la cosa es que él estaba convencido de que todo el mundo estaba tan enamorado del concepto de John Carter como él. Claro. Cuando pues la verdad es que pues salvo que seas un ñoñazo de la ciencia ficción y las aventuras, así como probablemente nosotros y algunos de nuestros escuchas, pues para la mayoría de la gente era algo que no, y él pensaba que no tenía por qué hacer trailers que se siguieran a las expectativas de la industria, porque la gente cuando viera John Carter en Marte se iba a emocionar con el puro nombre, y la verdad es que no es el caso. Sí. O sea, ni siquiera tiene el reconocimiento de marca de Stan. O sea, seamos honestos, John Carter, si no eres un fan nacido de la literatura de aventura y ciencia ficción, pues probablemente ni sabías de la existencia del personaje. Y creo que ese fue el error, que él estaba tan preocupado por vender su visión que creía que se iba a vender sola, que todo el mundo estaba tan emocionado con la idea de ver una película de John Carter que no era necesario hacer nada para venderla. Y yo creo que ahí es donde partieron todos los problemas que vinieron después. Sí, bien lo dices, partieron los problemas porque si bien estoy de acuerdo en que es una película entretenida, pues tampoco es una cosa ahora sí que del otro mundo, ¿no? De Marte, vale la expresión. No se me hace así como, ay, mira el peliculón, no para nada. Es entretenida y ya. Y la verdad es que también es un poco olvidable. O sea, la ves y después, pues ya la viste. Por ejemplo, antes de pasar a algunas cosas concretas, voy a hacer tantito al lado a los protagonistas. Y por ejemplo, los actores que estaban de apoyo y demás, pues la verdad es que son de algunos de ellos de bastante buen nivel, ¿no? William Dafoe, que hace uno de los marcianos, a Tarkas, Samantha Morton, Mark Strong, que siempre no siempre hace de malo, pero era de la época, 2-3 años que lo agarraron de villano. Thomas Hayden Church, que ahora también lo reconocerán como el de Sandman en Spider-Man, Dominic West, o sea, Bryan Cranston hace por ahí una aparición así muy breve, casi yo ahora que la volví a ver, dije, ay, ese es el papá de Malcolm, pero está medio raro, pero sí es él, digo, pues conocido y todo. Entonces,
el niño de los mini espías, ¿no? Y bueno, ya es un adolescente que hace de Rice Burroughs ahí en un enroque que hacen para que aparezca también el creador. En fin, o sea, pues no están mal estos nombres, pero yo no sé si el problema es en los protagonistas. Que tienen el carisma de la tabla con la que taparon la ventana del edificio baldío de la esquina, ¿no? Sí, vamos por partes. Deya Toris, que es la princesa de Marte, que es interpretada por Lynn Collins. Mira, la chica bien, o sea, pues guapa y todo, pero no tiene el carisma, creo que yo, de ser la protagonista. Ella, a lo mejor la recuerdan, apareció en Wolverine Origins, otra película que pobrecita muchacha, creo que tampoco se quiere acordar de ella. Es Silver Fox, ¿no? No me acuerdo si tiene nombre, pero bueno. Y también aparece, entre otras muchas cosas, una película que me gusta mucho, sale muy poquito, pero aparece en La Casa del Lago con Sandra Bullock y Keanu Reeves. Es la chica que anda pretendiendo allá a Keanu Reeves. Y en la película creo que lo hace bien, pero sí, no sé, creo que no era como para darle todo el peso del protagonismo a ella. Sí tiene algunas cosas que hacer, pero tampoco se le exige mucho, ¿no? Repito, tiene creo que cierta personalidad, pero ahí creo que no sé si era la adecuada para el personaje. Sí, vamos, el tema es que olvídate de su trabajo actoral, porque creo que hace un trabajo sólido, pero creo que el problema es que no tiene química con su coprotagonista, ¿no? Que es Taylor Kitsch, pero pues es que Taylor Kitsch no tiene química con nadie, o sea, tenemos 15 años viéndolo en películas y nada. Y pues cuando mejor le vas cuando sale del matón número 3 en alguna película de asaltantes o algo por el estilo. Oye, creo que Taylor Kitsch, si quieres ya lo comentamos, lo que hace es a ver cuál será el proyecto malo y lo elige, ¿no? O no sé. Que vamos, él también aparece en X-Men Origins Wolverine. Ajá, es Gambit. Él era Gambit. Ajá. Y pues sí, es un Gambit así que todo el mundo decía, híjole, que por favor, cuando hagan su película, no lo pongan a él. Después de eso hizo cosas como que Battleship, que de entrada no sé a quién se le ocurrió que adaptar un juego de tablero era una buena idea. Es una película absurda, también con un elenco lleno de rostros conocidos, pero bastante mala. Yo la verdad recuerdo haber visto, no sé, media hora, y eso en la tele, ¿no? O sea, en el cine no. No, yo sí la vi en el cine. ¿Tú sí la viste en el cine, eh? Sí. Porque los invitaron, ¿no? No sé si todavía cuando tenía cortesías de cine o si sí pagué boleto completo, pero pues es que también era de la época en la que yo estreno fuerte ya al cine. Pues ¿qué diablos? Si termino viendo 3-4 películas a la semana, está bien, no hay problema. Entonces sí me aventé. Además creo que unas semanas creo que había visto Sucker Punch, entonces no podía ser peor o así. No, pues no. Pues la verdad es que ya a estas alturas no sé cuál era peor, pero pues en aquel momento no parecía tan mala idea. Sí, y híjole, yo sí me aventé como media hora, yo sí estaba, pero no podía creer lo que estaba viendo. Terminé cambiándole, creo que el canal de las telenovelas, en cable o una cosa así, estaba más interesante. Sí, bueno, sale esta Rihanna, ¿no? Creo que tiene también el también el oficial de la Marina. Híjole, bueno, pero malísima esa película. Sale Liam Neeson y ahí Taylor Kitsch. Aparte, el problema que tienes con la falta de carisma, no solo sale como el hermano de Alex Skarsgård, a quien mencionamos hace rato, que era Tarzán. Desde que curiosamente en Battleship son hermanos y de una u otra forma los dos le dieron vida a un par de héroes de Rice Burroughs en películas separadas, pero sí, Alex Skarsgård es bastante buen actor y con todo y que no es alguien que derroche carisma, pues sí, contra Taylor Kitsch pues le da 3 vueltas de ida y de regreso, ¿no? Sí, y aquí la verdad es que no se entiende bien, o sea, probablemente sea de esos casos en los que dices, sí, es una estrella en ciernes, ¿no? Y seguramente en 2-3 años va a hacer muchas películas, pero pues uno no explica como de dónde iba a ser ese gran estrella, o no sé, porque si no, el chavo, pues no cae mal, pero tampoco te cae como bien, ¿no? X, o sea, ahora sí que como X-Men, X. Sí, y es que en todas las películas que han aparecido es lo mismo, ¿no? Sale ahí, salió ya, pues qué bien por él, ¿no?
y pues nunca pasó nada con su carrera, y el problema es que aquí pues sí necesitaba ser un poquito más carismático para darle vida al héroe de la película. Sí, como John Carter, la verdad es que además esto que decimos del nombre de la película, ¿no? O sea, ya mencionaba yo que había una película en ese mismo año que era Jack Reacher, y estamos hablando de que Jack Reacher sale con Tom Cruise. O sea, Tom Cruise ya no tienes que vender al actor, ya solito creo que Tom Cruise vendió una película, y aún así fue una película que tuvo también problemas para venderse. Tuvo una secuela, sí, pero más porque Tom Cruise la impulsó, pero está por salir una serie de televisión, que ahí también creo que es en parte un poquito algo similar, porque Jack Reacher es el protagonista de, no sé, como 20 y tantas novelas sí, de Lee Child, y creo que también como que pensaron, pues sí, todo el mundo sabe quién es Jack Reacher. Pues si no eres fan de novelas que se publicaron hace varias décadas, muy probablemente no sepas quién es. Entonces creo que también era eso, pero ahí creo que la principal diferencia entre ambos es que estamos hablando de una megaproducción de Disney, que era un blockbuster de verano, una película de aventuras para todo público, que literal no tienes ninguna restricción. Y en el caso de Jack Reacher estamos hablando de una película que, dependiendo en qué país estés, pues te ibas a encontrar con que la clasificación podía ser adolescentes y adultos, o incluso en algunas partes decían que era demasiado violenta y estaba como solo adultos. Sí. Entonces eso te restringe un poquito la taquilla, y eso es lo que llevó a que no le fuera tan bien, porque eso no me parece que sea una mala película, Jack Reacher. No, es medio lentona, ¿no? Bueno, a mí sí me hace medio lentona. Porque es más como de suspenso. Y digo, ahora va a haber una serie de televisión, y pues el primer avance de la serie de televisión se ve bien. Entonces, pues habrá que ver si le va mejor, pero pues sí, de repente creo que a veces el no entender que sí tiene que haber una labor de venta, ¿no? Estamos en una época en la que se producen decenas y centenares de productos de entretenimiento para cine y televisión, y pues sí deberías hacer el esfuerzo de pensar que no todo mundo conoce el material de origen, y creo que ese fue el principal problema, que, insisto, más allá de cierto nicho de mercado que sí sabía quién era John Carter o sabía quién era Barzoom, pues era algo que tenías que haberte preocupado porque la gente supiera un poquito más. Y también creo que es uno de esos casos en los que ser tan fiel al material de origen te juega en contra, porque lo que ya mencionábamos, mucha gente veía la película y decía, es que como que se robaron cosas de muchas partes. No, es que lo que hicieron fue adaptar la historia original, pero tiene cosas que la gente ya se había robado. O sea, tienes un enorme barco volador sobre el desierto con una princesa en un bikini de metal. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Ves? Como se llama abuelito de aquel, que ya ni quiero yo decir. Pero ahí la cosa es, no se lo robó de ahí, allá se lo robaron de John Carter. Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Entonces sí, creo que es uno de esos casos en los que a lo mejor es a pensar, ok, vamos a tratar de respetar la historia, pero vamos a hacer algunos cambios para que se sienta como algo fresco, porque todo mundo ya se robó cosas de aquí para ponerse en otra parte, y a la gente le va a quedar la idea de que hicimos un pastiche de cosas que nos robamos, aunque sean originales. Y a eso súmale el protagonista, que los protagonistas sin carisma, sí. o una película que aparte, el otro problema a lo que me refería con aquello de decir que el problema es que tienes ahí que está demasiado enamorado del material. Creo que para lo que pretendía la película es larga, y sí. Por ejemplo, ese prólogo que le puso al principio de poner a Burroughs, creo que está de más. Creo que podías haberle quitado fácilmente 15 minutos del principio, irte directamente a la acción y la aventura, y hay algunas partecitas que pudiste haber hecho que fluyeran mucho mejor, porque incluso el romance que te trata de crear entre Dilla Torres y John Carter, como que también está hecho como pensando, oye, no me estás contando todas las novelas, o sea, muévelo, más ágil. Entonces, sí, tardan en entrar en ambiente de la película. Sí, como que tiene un prólogo demasiado largo, pasa media hora antes de que empieces a ver realmente aventura, que era lo que estabas esperando al ver esto. Digo, a mí me gustan mucho las novelas, digo, yo las leí originalmente cuando tenía como 12, 13 años, no todas, porque nunca llegué hasta el final, y digo que era cosa de unos 10, 12 años, me topé con comedias, y no recuerdo si leí 6 o 7, y las encuentro divertidas, como
lo que es, sabiendo que son historias viejas y que son producto de su época, pero las encuentro bastante entretenidas. Entonces sí, la película tiene lo suficiente como para entretenerme, pero sí considero que hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Sí, oye, y ya comentaba yo esto de que la película es entretenida, pero que al rato se te olvida, y yo en particular me refiero, por ejemplo, al diseño de producción, pues creo que bien. Sin embargo, concretamente los marcianos están bien hechos y tienen la idea de cómo los había creado Rex Burroughs, pero después de que ves la película creo que se te olvidan quién es quién, porque no tienen como personalidad, ¿no? O sea, bueno, yo así lo veo. Todos son parecidos, no les encuentras como una diferencia, al malo por ahí tiene como un colmillo medio roto, en fin, pero son personajes que vaya, que no sé, sobresalgan de lo que estamos viendo, ¿no? Y dice, sí son marcianos, ¿y quién era cuál? Pues son marcianos, ¿no? Y lo mismo pasa con los personajes humanos o los marcianos rojos, que son parecidos a los humanos, por así decirlo. Pues sí, son estos actores y demás, que además acá, para no pintarlos todos de rojo, pues lo que hacen son como ponerles unos tatuajes rojos, y entonces pues también son genéricos, ¿no? O sea, no pasa nada con ellos. Y creo que todo eso hace que al final de que veas la película digas, qué padre, ¿no? Sí, y gracias, y se olvida, o sea. Mencionabas tú hace un rato el tema de los actores, que hay muchos rostros conocidos, sí, pero no sé si eran los adecuados para interpretarla a los personajes, ¿no? Mencionamos el caso de Bryan Cranston, sabemos que es un gran actor, pero tiene un papel muy pequeñito, es un militar en la tierra y pues sale y ya pasó y se acabó, no lo vuelves a ver. Ajá. Y el problema con, por ejemplo, los marcianos de apariencia humana es que Ciarán Hinds es un actor que todo el mundo se la da de villano, pero para que te funcione depende del guión que tengas y qué tan bueno sea su personaje. Entonces es muy limitado. Y aquí el guión no le da mucho con qué trabajar, entonces es olvidable. Dominic West siempre hace al malo de Malolandia, son villanos malos y los hace mal. Y aquí hacen lo mismo. Y tal cual, lo ves con sus túnicas y las sandalias, y dime qué diferencia hay entre eso y el papel que hace en 300, por ejemplo. Ninguna. Sí, James Purefoy es otro actor que si está bien dirigido y tiene un buen papel, funciona, pero si no. Entonces ves a todos los marcianos de apariencia humana y el único que tiene algo de posibilidad y por eso que tiene una fuerte presencia escénica es Mark Strong. Fuera de él, los demás son intercambiables, te vale quién sea quién. Sí, no. Y el tema con los que es el trabajo de voz detrás de los marcianos verdes, pues el caso de Tar Sarkis es uno de los mejores personajes. Ese sí funciona, pero el resto son igual de genéricos. Exacto. Es Tar Sarkis y todos los demás. Entonces tienes una película que no te deja agarrarte ni de los protagonistas, ni de la trama, ni de los secundarios. No hay nada que te enganche. Está todo bien hecho, pero bien hecho a secas. No hay nada que te cree un gancho que permita que tú te involucres con la historia. Ni los protagonistas, ni los secundarios, ni la aventura misma, o los efectos, el estilo de producción. Hay algunas cosas muy bonitas, pero no hay nada que sea memorable. O sea, las naves en general me parece que están muy bien. Cuando haces una película funcionan muy bien, pero no hay nada que lo que mencionas tú, un rato te olvidó. Sí. O sea, mientras lo estás viendo, todo es muy bonito, pero no hay nada que se te quede grabado, no hay nada memorable. Digo, ya hablábamos del ejemplo de cantidad de cosas que se robó de ahí y de muchas otras partes, George Lucas. La primera vez que ves una nave en Star Wars, que es la primera secuencia, es memorable porque en la forma en la que te presentó la toma, te crea la impresión de que estás viendo algo gigantesco que nunca antes habías visto. Y no hay nada en John Carter que te cree esa sensación. No hay nada que veas que te haga pensar que es algo que jamás habías visto. No hay nada que te cree esa sensación de maravillarte ante lo que estás viendo. Entonces, es una historia bien hecha, está bien contada, pero no tiene nada que la haga memorable. Sí, y ya comentaba yo que por eso también es complicado, ¿no? A menos de que seas fan del producto en sí, pues como emocionarte por ella y emocionar a los demás para que la vean. Y creo que eso es lo que, entre todas las cosas que ya hemos estado platicando, pues pasó en taquilla, ¿no? No había como forma de decirle a la gente, sí, vayan a verlo porque pues es un espectáculo diferente, increíble. Pues no, está bien y ya, y la gente dice, es una aventura, no sé, X,
para hasta eso creo que para niños, no sé, porque a lo mejor en la época en la que la escribe Rice Burroughs también le mete cierto pues, sensualidad, ¿no? A los personajes al decir Bella Torres va desnuda y demás, pues aquí obviamente no podía suceder eso. Y es Disney. Es Disney. Que bueno, en parte de veces porque yo sí recuerdo que en aquel entonces habíamos que se quejaban, ¿qué pasó con Bella Torres? Mucha ropa. Yo decía, nada más piensa que si fueran correctos, pues también tendrías que desvestir más a John Carter y a todos los marcianos. A todos, sí. Entonces, pues sí, como que ya no les atraía tanto la idea de Oye, más piel. Y la otra versión sí era más... la de Asylum, ¿no? De Asylum yo no he visto, si no quiero ver más, pero no, igual nada más, pues era, le ponemos muchos velos y algunas piezas de joyería y que de hecho es lo que hacen en todas partes, ¿no? Porque también por ahí cuando ves las portadas de los libros es lo mismo que hacen, sí, no hay nadie desnudo, pero sí los ponen con ropa vaporosa y ligera, y lo mismo pasa también con los cómics. Exacto. Bueno, pues si quieres platicamos un poquito de los cómics, no hay mucho que platicar, pero antes de pasar a ello, pues la película, ¿no? Quizás para un domingo así muy temprano, como de matiné, en su casa, si no tienen que hacer, pues entretenida y creo que no más. Sí, yo creo que es la mejor, es una película entretenida, pero olvidable. Sí, exactamente. Y que además, pues no creo que vaya a pasar, digo, no me refiero a pues 10 años después, no creo que vaya a haber secuela, obviamente, pero no creo que exista alguna próxima adaptación, ya sea en animación o en live action o nada más, ¿no? Yo creo que, pues en su momento, que fue hace 100 años, sirvió, ya lo dijimos, fue un producto importante de donde después surgieron muchas cosas, pero pues creo que hoy ya no tiene mucho que ofrecer. Sí, que el tema es que probablemente aún si hubiese gente interesada en hacer la película, le fue tan mala esta producción de Disney que probablemente todo el mundo lo tiene ahorita como no, esa propuesta y la toca en 50 años. Y que dicen que se gastaron 250 millones en la producción y que recaudó por ahí de 280, 300 y pues prácticamente no recuperaron nada por lo que comentas, ¿no? De que taquilla se queda un porcentaje, publicidad se queda otro porcentaje, entonces pues si alguien dice, ay, pues recuperaron 30 millones o 50, pues la verdad es que no recuperaron nada, perdieron. Y todavía ahí no tenemos acceso a números de las ventas en DVD y Blu-ray, que es donde tal vez pudieron haber recuperado parte de la inversión, pero cuando se trata de una producción de estos, lo que llaman blockbusters, estas películas de 150, 200 o más millones, generalmente, así en números redondos, es una película que tiene que recaudar aproximadamente el triple de dinero para empezar a generar ganancia, porque de entrada, cuando tú dices el número de taquilla, la tercera parte de eso es para los y las distribuidoras, la tercera parte ya de cajón. Entonces, si a eso le suma lo que te has gastado en publicidad y los otros gastos paralelos, pues es lo que te genera que requieras eso, ¿no? Entonces, la película costó 250 y recaudamos 280, pues estamos bien. No estás bien porque ya se repartió mucho dinero en el camino y terminaste en números rojos, pero sí es así. El mínimo deseable es el doble para que se pague y el triple para que ya puedas pensar y te está generando ganas en números redondos como lo puedo entender. Y pues sí, aquí por donde quiera que lo vean, perdieron dinero y bastante. Oye, pues también ha habido adaptación en cómics de John Carter. Antes de entrar a la grabación me decías que Marvel había publicado en los 70s, ¿no? Algunas cosas. Caso de cómics de licencia, pues habría que recordar que es algo que era bastante común en décadas pasadas. Uh-huh. Y según yo, los primeros cómics de John Carter deben ser de los años 50, que es la época en la que los superhéroes habían perdido popularidad y había muchas adaptaciones de personajes salidos de la literatura y de series de televisión. Entonces, de aquel entonces, las dos editoriales, o solo una de las dos, pero debe haber cómics de los 50 publicados ya sea por Dell o por Gold Key. Si no es que ambas, que las dos, para que te des una idea, publicaban cómics, por ejemplo, hasta de Lassie.
famoso perro Collie, sí. que a algunos nos tocó verlo de niños, porque de generaciones más nuevas no te ¿de qué estamos hablando? ¿De qué perro? Cómics, porque es lo que se me compraban licencias de eso. Hay una serie de televisión popular, vamos a hacer cómics. Hay una saga de libros que tengan fans, vamos a hacer cómics. Entonces, de allá deben ser los primeros, y generalmente eran miniseries. No creo que haya tantos. Después, en los años 70, que fue cuando Marvel empezó a diversificar un poquito su oferta y no tener nada más material propio, que está la misma época en donde empezaron con Conan, por ejemplo, que hace poco se cumplieron 50 años de que literalmente revivieron a la franquicia, porque Conan era un personaje olvidado que mandaron a Roy Thomas, oye, consíguete un personaje de espada y hechicería del que podamos hacer cómics, y fue y le ofreció una bicoca, le ofreció muy poquito dinero a la familia de Jaguar, y dijo, no, sí, está bien, estamos de acuerdo. Él nunca pensó que le fueran a decir que sí, le dijeron que sí, y salió, y después empezaron a comprar muchas otras propiedades por el estilo, y compraron los derechos para muchas otras salidas de los pueblos. Entre ellas estaba John Carter, War of Mars. Entonces por ahí hay varios cómics de Marvel de John Carter, la década. Esa serie sí estoy seguro de que duró bastante. Algunos pleitos, por ejemplo, con los derechos de Tarzán, que Tarzán lo publicaba DC, y hay un intento de llevarse la propiedad que no fructificó, pero el título, si no mal recuerdo, era John Carter, War of Mars, era como se publicaba, y pues gozó de cierta popularidad en aquel entonces, pero pues no, lo mismo, no pasó mayores, porque eran cómics que estaban tal cual dirigidos a gente que conocía la propiedad. Entonces, pues, si tú habías leído los libros de Burroughs cuando niño, pues probablemente tenías interés en verlos en versión en cómic, verlo lleno de dibujos, pues era algo que seguramente era muy atractivo para mucha gente, y pues gozó de popularidad durante varios años. Después eso cayó en el olvido, y fue hasta ya en este siglo cuando empezaron los rumores de que Disney quería hacer algo, que por ahí reaparecieron, y también a colación de esta maniobra de hijos de registrarlo como marcas, pues derivó en que los cómics que aparecían, había dos editoriales publicando cómics de Tarzán y de John Carter al mismo tiempo, pero con distintos nombres, justamente por el tema de las cosas que registró la empresa, que es Edgar Rice Burroughs Incorporated, y tal vez los que gozaron de mayor popularidad eran las publicaciones de Dynamite, que los publicaban como Warlord of Mars y Doris. Sí, eran los títulos, que ellos también publicaban cómics de Tarzán y tampoco tenían el nombre, creo que se llama The Jungle, por lo mismo, porque estaban tratando de evadir, y por ahí tenían que pagarle dinero a los herederos de Burroughs, y pues era legal, ¿no? Porque los personajes eran dominio público, podías adaptar las historias o hacer historias nuevas con ellos. Y pues de esos cómics son de los que pues gozaron de cierta popularidad justamente antes que se van a la película, y en aquel entonces Marvel también publicó una adaptación de una princesa de Mar. Entonces no estoy seguro si era completamente nueva o si estaba basado en que habían hecho en los 70, eso había salido, no sé, algunos meses antes. No, pero la verdad es que no, insisto, como no. No, de hecho, mira, yo tengo esa adaptación a Una princesa de Marte. Es una edición española de Panini. Son 5 números que salieron así como John Carter, Princess of Mars. Y bueno, pues aquí está la recopilación en español. Y el escritor es Roger Landrich. Y el dibujante es Felipe Andrade, que bueno, pues el año pasado tuvo un gran cómic que se llama The Many Deaths of Lyra Starr. The Many Deaths of Lyra Starr, ¿no? Muy, muy, muy bueno, Beto. Y Roger Landrich es un escritor y dibujante australiano muy, muy bueno. Hizo geniales cómics de los Muppets hace varios años, y ha hecho varios cómics sobre todo para lectores. Y cuando empezaron las películas del Marvel, del universo con Marvel, él hizo algunos cómics que eran dirigidos a niños, sobre todo los de Thor, son muy buenos. Roy Landrich es un autor. Pero sí, fíjate, esa nunca le entré, pero, sí. Pero ya veo lo creativo, pues me imagino que está bueno. Y otro gancho que tenía, por ejemplo, esta serie es que algunas de las portadas eran de Scotty Young, que tiene su base de fans. Entonces, sí es, digamos, esta edición es, o esta serie es del 2011, yo creo que salió pues precisamente antes de la película.
Y la verdad es que adapta el primer libro y está bien, ¿no? O sea, el dibujo, la verdad, muy padre. Bueno, si les gusta el dibujo de Felipe Andrade, pues bien. Y la que sí yo te comentaba, nunca le entré, es la de Dynamite, ¿no? Que llamaba mucho la atención por sus portadas, y pues uno veía ahí a Deyatoris lo más cercano a lo que se podía desnudez, porque le decían unos trajes ahí diminutos y chiquititos a Deyatoris, pero pues la verdad es que nunca le entré ni a Warlord of Mars ni a Deyatoris. De Dynamite nunca me ha gustado, mucha razón por la que nunca hice la prueba a ver qué tal. Pues sí, ahí están también esas opciones. Sí, si me ofreces un cómic portada de J. Scott Campbell, pues ni ganas de verlo, man. Pues sí, también, de verdad, sí estaba Scott Campbell ahí. Sí, que el tema con esos cómics que lo que hacía que fueran tan llamativos eran las portadas, porque mencionabas esto de que sí era donde podías ver más piel de los personajes, cosa que pues en particular con Deyatoris era de los atractivos. Recuerdo que tenían unas portadas muy bonitas porque tenían a ilustradores, muchos pintores famosos, sobre todo portadas como Joe Yusk o Alex Ross, haciendo algunas que eran muy bonitas, pero muchas de las más populares eran de J. Scott Campbell, que por Dios, qué feo dibuja el tipo, y no sé cómo sigue siendo tan popular. Entonces yo veía las portadas y decía, no, ¿para qué quiero? Si todo el mundo las anda apreciando por las portadas y son esas porquerías, no, como que no se antoja leerlas. No, y la verdad es que Dynamite tampoco es como una editorial que saque grandes cosas, ¿no? De calidad. Sí, tiene sus, ahí sí depende sus excepciones, pero sí, por lo general no. Los escritores o qué están haciendo, porque en general sí, pues habría que recordar que Dynamite es filial de una compañía que se hizo famosa justamente con el tema de ediciones limitadas y portadas variantes, ¿no? Que es Dynamic Forces. Okay. Entonces, pues tal cual es una editorial que nació con la idea de vamos a vender variantes y nosotros le apuntamos a los coleccionistas, las historias nos valen, pues ahí sí, más allá de que de repente coincida que traigan algún equipo creativo que se esté interesado en los personajes o en contar las historias, pues generalmente no son productos que resulten memorables. Ok, y hablando de pues esto de que ha perdurado, que decíamos que mucho de esto que inventó Race Burroughs pues ha permeado en el imaginario colectivo, ya sea directa o indirectamente, pues no sé si tienes alguna otra anécdota curioso, o si no, pues ya para ir cerrando. Sí, bueno, pues ya mencionamos, por ejemplo, de todo lo que tomó George Lucas de ahí. Bueno, no todo, pero algunas de las cosas más evidentes. Uh-huh. Pero también dentro del campo de la ciencia ficción hay muchos escritores que no ocultaban que eran admiradores de lo que había hecho Burroughs, y en particular de la saga de Barsoom, estas historias de John Carter y Deyatoris. Recuerdo que autores como Ray Bradbury, Arthur C. Clarke o Jack Vance, pues eran de los que lo mencionaban como entre sus obras favoritas. Incluso Carl Sagan, que es más divulgador que otra cosa, uh-huh, era muy fan de John Carter. Pero un caso que me parece particularmente curioso es el de Robert E. Heinlein, uh-huh, este escritor norteamericano que pues sí, a mí me sorprende que no haya más películas basadas en su trabajo, porque saben que tal cual tiene un talento para escribir aventuras que la verdad es que yo creo que hay muchas cosas suyas que podrían convertirse en películas sin ningún problema. Y él tiene el caso de que en una de sus novelas sí su homenaje fue poco menos que obvio. En una novela que se llama The Number of the Beast, el número de la bestia, son un par de personajes que terminan corriendo aventuras en el espacio, pero es curioso porque pues el primero de ellos es un hombre que se llama Seb Carter, que se llama Zebadiah, todo el mundo le dice Seb, y la chica con la que termina reunido así primero por accidente es la hija de un profesor de matemáticas que se llama D.T. Burroughs. Y ya después de que terminan en otro planeta y demás, empiezan a reírse los dos y se hacen una confesión, porque resulta que pues esta chica, pues su padre, aparte de profesor de matemáticas, era muy fan de Race Burroughs, y aprovechando que compartían apellido, pues decidió a manera de chiste bautizar a su hija como Deyatoris. Entonces es Deyatoris Burroughs, pero luego en la historia le dicen BT, que son sus iniciales, BT. Uh-huh. Y cuando se lo confiesa a Seb se empieza a reír y dice, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, ok, me presenté como Seb Carter.
pero has de saber que mi nombre completo es Zebediah John Carter. Bueno. Entonces, resulta que los protagonistas de esta novela de Heinlein son John Carter y Dillatoris Burroughs. Nada más. Sí. Hijo. Bueno, pues ahí está el dato. Por cierto, hablando de Robert A. Heinlein, pues nos pidieron por ahí, ¿no? Que comentáramos Starship Troopers. Claro que sí, ya la tenemos anotada y pues más temprano que tarde o tarde que temprano, no sé, ya ni sé cómo se dice, pero saldrá, ya la platicaremos y por ahí pues aprovecharemos para hablar un poquito más del autor. Pues creo, Beto, que ya hemos cubierto la mayor parte del tema. Creo que estaríamos llegando pues al final, ¿no? De esta edición. ¿Cómo ves? Sí, creo que el problema es que si insistimos en hablar de la película vamos a terminar hablando mal y pues mejor no. Sí, mejor no. A ustedes ahí tienen chance de verla o de volverla a ver, a lo mejor también nos comentan su opinión de ella y bueno, pues nos va a ser muy interesante si coinciden con nosotros o tienen alguna otra opinión. Beto, pues otra vez te agradezco que estés aquí conmigo y bueno, pues si me haces favor de decirnos dónde te encontramos, dónde también la gente puede dejarte algún comentario. Bueno, pues en redes sociales la única en la que estoy activo realmente es en Twitter. Ahí me pueden encontrar como Albion2112. Y pues más allá de eso, pues tengo un blog donde suelo escribir reseñas de películas, de televisión, libros y cómics. Y ese lo encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com. Por ahí me comentabas que tienes reseña, ¿no? De por lo menos de Princesa de Marte. Según yo, tengo que cuando me encontré con los paperbacks, debo haber leído 6 o 7 de los libros. Ajá. Y según yo comenté al menos los primeros 3, que son A Princess of Mars, The Gods of Mars y The World of Mars. Al menos esas 3 estoy seguro de que las comenté. Entonces, si se dan una vuelta por ahí por el blog, pues ahí en la columna lateral hay un buscador. Si le ponen ahí Edgar Rice Burroughs, seguramente por ahí aparecerán los 3, o si le ponen no sé, probablemente si le ponen Mars van a aparecer muchas otras cosas. Entonces, como sea, si le buscan con el nombre del autor Edgar Rice Burroughs, seguramente por ahí encontrarán los enlaces estoy casi seguro que fueron esas 3 que comenté, tal vez alguna más, pero no creo que hayan sido más de 3 o 4. Bueno, pues que se den una vuelta, como siempre, muy interesante, la hoguera de las necedades. Y bueno, pues si pueden darse una vuelta también a las redes de la ciencia de la ficción, estamos en Twitter, en Facebook, también nos pueden dejar comentarios en iVoox, ahí hay una cajita donde nos pueden dejar, si nos quieren dejar también si les gustó o no el episodio, ya pueden calificar ahora en Spotify también a base de estrellitas ahí, lo que les salga de su corazón, se los vamos a agradecer, 1, 2 o 3 o 4, 5 o 6, ya ni sé cuántas estrellas pueden dar, pero pues por ahí si se dan una vuelta y nos escuchan en Spotify, pues pueden calificar al podcast y yo les voy a agradecer mucho. Esto me va a ayudar para que cuando la gente busque podcast sobre ciencia ficción, pues aparezca ahí este bonito programa que hacemos para todos ustedes. Y bueno, pues Beto, hace unos días. Ahorita que mencionaste las estrellas, nada más por ahí, sí. En el podcast que hago de cómics en Comicverso, un escucha nos dijo que le parecía injusto que nada más nos pudiera poner 5 estrellas. Ajá. Y alguien más sugirió un plan alterno. Entonces, pues se los paso de costo también por acá. Si alguien tiene plan familiar con sus parientes, pues siempre pueden someterlo a un pequeño chantaje que ayude a la visibilidad de este podcast. Claro. ¿Quieres seguir siendo parte del plan familiar? Vas y le pones 5 estrellas. Pues si no les cuesta nada, además, pues es gratis, ya están pagando en todos modos, pues vayan, ¿no? Sí, compartan la dicha con los demás, póngale muchas estrellas. Y también dígale, si no quieres perderte del plan familiar, pues escucha de la ciencia de la ficción, pues de una vez, aprovechen todo el paquete completo. Sí. Sí. Oye, Beto, y decía yo que hace unos días fue cumpleaños de David Bowie. Pues aprovechando, ¿qué te parece si nos vamos escuchando Life on Mars? No tiene mucho que ver, más que el Mars, pero bueno, está bonita la canción. Cualquier pretexto es bueno para escuchar al camaleón del rock. Ahí está, ya con eso cerramos. Vámonos, Beto. Ya estuvo. Ya apaga la luz. Ya, pues, no, nada más deja salir de aquí, si no hay otro pesar. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima. Vámonos. Adiós. It
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no.